Bueno, muchachos, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora que estén viendo esta grabación. Esto es un repaso sobre la materia, ¿verdad? Para el examen que vamos a tener en semana 13. Recordar que ese examen de semana 13 va a ser domingo, se habilita domingo de semana 13, desde las 00 hasta las 23:59. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar en ese examen? Bueno, vamos a evaluar toda la materia que hemos visto. Este repaso cubre, eso sí, hasta lo que es bombas hidráulicas, eh, y luego ya lo que son canales, que también entran en el examen, eso sí lo vamos a ver, bueno, en las lecciones presenciales, ¿verdad? Entonces, por aquello. Para iniciar, entonces, el primer tema que nosotros vimos es el tema de lo que es propiedades físicas de los fluidos. Vamos a ver un momentito aquí la presentación. Okay, dice que en propiedades de los fluidos, el primer laboratorio que nosotros vimos es el laboratorio de densidad. Voy a compartir ahí pantalla. Ok, entonces, para hacer un repaso, bueno, lo primero que teníamos era densidad, ¿verdad? Conceptos principales, bueno, ¿qué es un fluido? Se le denomina fluido a un tipo de medio continuo que está formado por alguna sustancia, entre cuyas partículas solo hay una fuerza de atracción débil. Dice que la propiedad definitoria es que los fluidos pueden cambiar de forma sin que aparezcan en su seno fuerzas restitutivas, tendentes a recuperar la forma original. Veíamos que la densidad es una magnitud escalar, ¿verdad? Que permite medir la cantidad de masa que hay en un determinado volumen de una sustancia. En el área de la física y la química, la densidad de un material, bien sea líquido, químico o gaseoso, es la relación que hay entre su masa y su volumen. Nosotros lo designamos con la letra ρ. También teníamos que la densidad es una propiedad física, es muy importante, es una propiedad de la materia. Es usada comúnmente para categorizar o identificar, bueno, diferentes materiales, puesto que la flotabilidad de un objeto está determinada por su densidad en relación con la densidad del líquido o la sustancia que lo rodea. Tenemos que la densidad del agua, bueno, comportamiento más común de los fluidos es que a medida que yo voy aumentando la temperatura, la densidad va cayendo. En el agua, bueno, es así, ¿verdad? Nosotros partimos desde los 0 grados y ya conforme vamos aumentando esa temperatura, la densidad va a ir cayendo, excepto los 4 grados, que es cuando el agua obtiene su máxima densidad. Además, desde los 0 grados hasta los 4 grados, el agua va subiendo su densidad hasta los 4 grados, que es la máxima, y luego ya sigue su comportamiento normal, que es el de empezar a bajar, ¿verdad? Conforme yo voy aumentando esa temperatura. Un repaso, bueno, que es el número de Reynolds, que es un número adimensional, es utilizado en mecánica de fluidos, diseño de reactores y fenómenos de transporte para caracterizar el movimiento de un fluido. Su valor indica si el flujo sigue un modelo laminar o turbulento, ¿verdad? Entonces, hay que recordar que el número de Reynolds me dice a mí si el flujo es laminar o si es turbulento. Y en el caso de, bueno, de laboratorio, lo que se hizo fue, se calentó agua, se tomó la temperatura de esa agua, ¿verdad? Y se medían 50 mililitros exactos de volumen. Se medían 50 mililitros exactos de volumen. Y entonces, la idea del laboratorio era esa, ¿verdad? Determinar entonces la densidad del agua a diferentes temperaturas. Posiblemente, ¿qué va a venir en el examen de esta parte? Bueno, entonces, como les digo, va a venir conceptos,
En el caso de la densidad, bueno, pues entonces calcular algún tipo de densidad, ¿verdad? Recordar que la fórmula de densidad es masa entre volumen. Entonces tenemos masa entre volumen y así es como nosotros calculamos la densidad. ¿Ok? Es muy simple, ¿verdad? Esta parte no creo que sea así como muy complejo. Eso es lo que tenemos con lo que es la densidad. Luego de eso, nosotros vimos el segundo laboratorio. Que el segundo laboratorio es el de también propiedades físicas de los fluidos, pero fue el de viscosidad. Ahora sí, entonces, ¿qué fue lo que nosotros vimos en viscosidad? Ok, en viscosidad nosotros vimos que la viscosidad de un fluido es una medida de su resistencia a las deformaciones graduales que son producidas por tensiones cortantes o tensiones de tracción. Teníamos dos tipos de viscosidad, la absoluta, que es la medida de viscosidad numéricamente igual a la fuerza que se requiere para mover una superficie plana de 1 centímetro cuadrado en un segundo, cuando las superficies están separadas por una capa de líquido de 1 centímetro de espesor. Y teníamos la viscosidad cinemática, que es representada por la letra V, y nosotros teníamos que la viscosidad cinemática no es más que dividir la viscosidad absoluta entre la densidad del mismo fluido. ¿Ok? Entonces, la viscosidad absoluta está en el Sistema Internacional en pascales por segundo, y se representa con la letra μ, y se utiliza también comúnmente el POIS, que un POIS es 10 a la menos 1 pascales por segundo. Luego tenemos lo que es la viscosidad cinemática, ¿verdad? Que es esa viscosidad absoluta entre la densidad. En el Sistema Internacional la viscosidad cinemática está en metros al cuadrado sobre segundo. Y comúnmente también se utiliza el stock, que el stock es 0.001 metros al cuadrado sobre segundo. Ok, tenemos que el comportamiento de la viscosidad, bueno, los fluidos se pueden ver como una capa sobre capa de fluido donde cada capa tiene fricción sobre la otra. O sea, que esa fricción que se produce entre las capas va siendo lo que me va produciendo a mí esa viscosidad. Ok, entonces, por ejemplo, en el agua la viscosidad es muy baja, o sea, tenemos muy poca fricción entre las capas. Y, por ejemplo, ya fluidos como la miel de abeja, por ejemplo, entonces tienen una mayor fricción entre las capas. Nosotros para determinar lo que era la viscosidad, entonces íbamos a utilizar lo que era la ley de Stokes, que dice que la ley de Stokes se refiere a la fuerza de fricción experimentada por objetos esféricos que se están moviendo en el seno de un fluido viscoso. Esto en un régimen laminar de bajos números de Reynolds. Fue derivada en 1851 por George Gabriel Stokes, tras resolver un caso particular de las ecuaciones de Navier-Stokes. En general, la ley de Stokes es válida en el movimiento de partículas esféricas pequeñas, moviéndose a velocidades bajas. Teníamos que, para que la ley de Stokes sea válida, entonces el número de Reynolds tiene que tener un valor menor a 0.20. Entonces, en ese caso, para lo que es el laboratorio, entonces ustedes tenían diferentes mediciones, con eso determinaban lo que era la viscosidad absoluta, y la viscosidad absoluta, entonces la ecuación teníamos que era 2 veces la gravedad por el radio de la esfera a la 2, entre 9 veces la velocidad que tiene el fluido, ¿verdad? Que está, perdón, 9 veces la velocidad que está llevando la esfera dentro del fluido, y esto multiplicado por la diferencia entre la densidad de la esfera
y la densidad del fluido. ¿Ok? Una vez que ustedes determinaban ese número de, esa viscosidad absoluta, entonces tenían que también calcular lo que era la viscosidad cinemática, que recuerden que era dividir la viscosidad absoluta entre la densidad del fluido, y aquí aplicábamos lo que era el número de Reynolds, utilizando la densidad del fluido por la velocidad que lleva la esfera dentro del fluido por el diámetro de la esfera entre la viscosidad absoluta del fluido que ustedes determinaban. Y entonces, ¿qué va a hacer en el, bueno, igual, entonces en el examen ustedes saben que van a entrar los conceptos, ¿verdad? De qué son las viscosidades, qué tipos de viscosidad hay. Y aparte de eso, pues entonces posiblemente van a tener que calcular algún tipo de viscosidad, sea absoluta o cinemática, y van a tener que calcular un número de Reynolds, por ejemplo. ¿Ok? Eso es lo que tenemos con este segundo tema. Luego de eso, nosotros veíamos en semana 4 algo que se llamaba descargas de orificios. Veíamos algo que era descarga de orificios y en este caso, bueno, descarga por orificios, lo que veíamos eran los coeficientes de contracción, de velocidad y de descarga. Tenemos que un canal, que es un caudal, ¿verdad? Que el caudal es la cantidad de fluido que circula a través de una sección del ducto, llámense tubería, cañería, oleoducto, río o canal. Esto por unidad de tiempo. Normalmente se identifica con el flujo volumétrico o volumen que pasa por una área en la unidad de tiempo. Y es menos frecuente, se identifica con el flujo másico, ¿verdad? Cuánta masa pasa por un área dada en unidad de tiempo. Teníamos que el caudal lo podíamos medir volumétricamente y gravimétricamente. Y que el caudal volumétrico, bueno, entonces es cantidad de volumen de un fluido en un determinado tiempo. Entonces, caudal volumétrico va a ser igual a volumen entre tiempo. Y caudal gravimétrico es la cantidad de masa de un fluido en un determinado tiempo. Entonces, nosotros lo calculamos con esta otra formulita que tenemos por acá, que en ese caso SW es peso, ¿verdad? Peso del fluido. Entonces recordemos que peso no es más que multiplicar la masa por la gravedad. Y esto multiplicado por el peso específico por el tiempo. Lo más común es que los caudales, generalmente lo más trabajado es en metro cúbico por segundo. A ver, ok. Lo más común es que sea metro cúbico por segundo. Bueno, también lo podemos trabajar en litros por segundo. Teníamos litros por hora. Teníamos galones por minuto. Bueno, tenemos un montón de mediciones. Pero lo más común, nosotros lo trabajamos en el sistema internacional, metro cúbico por segundo. Y entonces, si volumétricamente me da metro cúbico por segundo, gravimétricamente también debe darme metro cúbico por segundo. Ahora sí, lo que era descarga de orificios, entonces tenemos que se determina lo que son los coeficientes de descarga, de contracción y de velocidad. Estos se usan para lo que son los diseños de obras hidráulicas. El coeficiente de descarga de gasto, ese coeficiente de descarga me permite calibrar el valor de caudal calculado teóricamente a un valor real de salida. Dice que esto es debido a que el fluido a la hora de salir por el orificio va a estar sometido a factores como cambio de velocidad, contracción del área y fricción con las paredes.
¿Cómo calculamos el coeficiente de descarga o de gasto? Bueno, en el caso del laboratorio, entonces es la relación entre la velocidad y la contracción. Tenemos que el coeficiente de descarga va a ser igual a un caudal dividido entre el área del orificio por la raíz de 2 veces la gravedad por la altura de carga. ¿Ok? Entonces, repitiendo, sería caudal, esto es el área del orificio de salida, 2 veces la gravedad, y esto es la altura de carga. Luego podemos calcular lo que es el coeficiente de velocidad, que es la reducción que sufre la velocidad al tener una fricción. Dice que el coeficiente de velocidad lo calculamos como raíz de la altura de carga del tubo de Pitot dividido entre la altura de carga del fluido. Entonces, eso es la altura de carga en el tubo de Pitot y esto es la altura de carga del fluido. También tenemos que la reducción, el coeficiente de contracción, y esto es la reducción que la vena del fluido al pasar por las paredes del orificio. Eso es que cuando tenemos un orificio de descarga, entonces recordar que el chorrito que sale por ese orificio va a tener un diámetro que tiende a ser menor que el diámetro del orificio de salida. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculábamos eso? Es el área de la vena contracta, o sea, el área de este chorrito que está aquí, que se supone que es circular, entre el área del orificio de salida. Importante, entonces, de igual manera que va a salir en el examen de esta parte, bueno, va a salir conceptos, hay que calcular algún tipo de coeficiente, ¿verdad? Y en ese caso, recordar que los coeficientes son adimensionales. Tenemos, bueno, lo que eran diferentes boquillas o toberas, pero son las boquillas de salida. Luego de esto, a ver, el otro que habíamos visto, que ya sería lo que es fuerza sobre superficie plana. Ok, tenemos que en fuerza sobre superficie plana, bueno, voy a proyectar aquí bueno, primero, ¿qué es la presión hidrostática? Bueno, saber que la presión hidrostática es la presión a la que se somete un cuerpo sumergido en un fluido. Esto debido a la columna de líquido que tiene sobre él, partiendo de que en todos los puntos sobre el fluido se encuentra en equilibrio, la presión hidrostática es directamente proporcional tanto a la densidad del líquido como a la profundidad y a la gravedad. Entonces, tenemos que la presión entonces, va a ser directamente proporcional a la densidad del fluido por la gravedad por la altura que está sumergido. Entonces esa es la fórmula más conocida. Tenemos el concepto de lo que es presión absoluta, que dice que el concepto de presión absoluta se aplica al valor de presión referido al cero absoluto o vacío. Este valor indica la presión total a la que está sometido un cuerpo o sistema, considerando el total de las presiones que actúan sobre él. Considerando el valor de presión que indica un manómetro, el valor de presión absoluta será el correspondiente al que aparece en dicho manómetro más el de la presión atmosférica correspondiente. Y tenemos lo que es presión manométrica, que entonces
Dice que la presión manométrica corresponde al valor que se puede leer directamente en un manómetro o un transmisor de presión. También es denominado como presión relativa porque la lectura que hace el manómetro parte de considerar como valor cero la presión atmosférica existente en el lugar de medición. Debido a esto, el valor que se ve en la pantalla o en la esfera del manómetro corresponde a la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Recordamos un poquito lo que era Pascal, ¿verdad? Que entre sus diversos aportes, él realizó investigaciones sobre los fluidos, aclarando ciertos conceptos como lo son la presión, que la presión actúa de modo uniforme en todas las direcciones de un volumen pequeño de fluido, y que en un fluido confinado por fronteras sólidas la presión actúa de manera perpendicular a la pared. Tenemos que la relación entre la presión y la elevación, bueno, en un líquido homogéneo en reposo, el cambio de presión debido al cambio de elevación se calcula por medio de peso específico por el cambio de elevación, ¿verdad? Entonces, recordar también que este peso específico es igual a la densidad del fluido por la gravedad. Entonces teníamos que, en el caso del cálculo de las presiones, íbamos a trabajar con dos casos. Uno es cuando la pared está semisumergida. Cuando la pared está semisumergida en el fluido, que entonces las presiones tenían este comportamiento. Era un comportamiento triangular. Ok, entonces partíamos que aquí la presión era cero y aquí teníamos que la presión era máxima. Tenemos la presión máxima. Entonces, al final de cuentas, yo les decía que nosotros necesitamos calcular esta presión media. Y entonces la calculamos con esta formulita, que era la densidad por la gravedad por H medios. Y que H, en este caso, semisumergido, era esta altura. Ok, luego tenemos que el área sumergida era B por H. Entonces aquí tenemos B la base. Y que la fuerza resultante, entonces al final de cuentas era la presión que me daba esta ecuación, multiplicado por el área sumergida. Ok. Y yo les decía que a dónde está aplicada esa fuerza. Bueno, pues entonces, en el caso de semisumergido, aquí estaban a 2/3 de H, ¿verdad? Eso más, queda otro pedacito aquí sin sumergirse que yo le había llamado A, y ahí hasta llegar al punto O, que a esto yo le llamé YSG. ¿Ok? Entonces, al final de cuentas, donde está aplicada esa fuerza era ese YSG más A más H 2/3. ¿Ok? Ahí era donde estaba aplicada la fuerza. En el caso de totalmente sumergido, entonces la única diferencia era que yo tengo toda la cara sumergida dentro del fluido. Y entonces ya mi fuerza no va a ser triangular, perdón, sino que va a tener este comportamiento. Porque ahora aquí sí tengo una presión mínima y aquí tengo la presión máxima. La presión máxima. Ok, entonces yo les decía a ustedes que esto se podía descomponer en dos pedacitos, que teníamos este rectángulo y este triángulo. Ok, y entonces que en este caso, para no confundirnos con el A de la vez pasada,
yo le llamaba E a este poquito que estaba sumergido aquí. Teníamos, yo le puse YC6, es el mismo YSG, pero era de ahí a aquí. Y entonces, yo les decía que para ver que había varios métodos de ver dónde estaba él posicionado, que en el caso de lo que yo les aconsejaba era utilizar la fórmula de centroide de un trapecio, ¿verdad? Que es donde está ubicado. Que entonces pueden saber cuánto era esta distancia. Okay, entonces podemos saber cuánto era esa distancia. Y entonces, así los ponía yo a calcular lo que era ese centroide. Pero el cálculo en sí eh, de la fuerza, entonces era rho G por E, o sea, para calcular este rectángulo que tenemos aquí. Y esto le sumamos la fuerza triangular, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, esta era la presión total. El área sumergida, recordemos que era B por H, pero que en este caso, o sea, era la totalidad de la cara. Y entonces la fuerza resultante no era más que multiplicar la presión por el área sumergida. Ok, en el caso del examen, para este tema, bueno, todos ustedes obviamente van a tener que saber un poquito de los conceptos principales y luego eh, para los cálculos, de lo más es calcular tal vez alguna presión, se les da la información de alguna imagen, calculan la presión o calculan el centro de presiones, ¿verdad? Sería por ahí, ¿verdad? Ok, luego tenemos lo que es el tubo de Venturi y placa de orificio. Ok, entonces en esta unidad que es la de medición de caudal, bueno, entonces tenemos que es caudal, que en dinámica de fluidos, caudal es la cantidad de fluido que circula a través de una sección del ducto. Nosotros decíamos que el ducto podría ser tubería, cañería, oleoducto, algún río o canal, y esto es por unidad de tiempo. Normalmente se identifica con el flujo volumétrico o volumen que pasa por una área dada en unidad de tiempo. También tenemos que menos frecuente, bueno, se identificaba con el flujo másico, ¿verdad? Cuánta masa pasa por una área por unidad de tiempo. Digamos lo que era el teorema de Bernoulli, que es una aplicación directa del principio de conservación de energía. Con otras palabras, la energía va a ser constante. El teorema considera los tres únicos tipos de energía que posee el fluido que pueden cambiar de un punto a otro, la conducción,
Y esos tipos son energía cinética, la energía potencial gravitatoria y la energía debido a la presión del fluido, o sea, hidrostática. Yo les hacía ahí referencia a que si nosotros teníamos un volumen dentro de una tubería y luego querían medir ese mismo volumen en otra sección de la tubería, pero que sea de menor área. Entonces, yo les decía a ustedes, bueno, que obviamente lo primero que tenemos que medir era esta área. O sea, si tengo la tubería ahí, y aquí tengo ese volumen que necesito calcular, yo necesito calcular esta área, para que entonces va a ser el área 1, que es lo que tenemos aquí. Área 1 multiplicado por el desplazamiento, ¿verdad? En X, dividido entre el tiempo. Y esto era igual al área 2 multiplicado por el desplazamiento en X entre el tiempo. Entonces llegábamos a la conclusión de que un desplazamiento, o sea, un delta X entre el tiempo, si yo me desplazo, yo me desplazo una distancia en un tiempo determinado, pues entonces ahí estábamos hablando de lo que era velocidad. Entonces llegamos a esta ecuacióncita, ¿verdad? Que área 1 por velocidad 1 era igual a área 2 por velocidad 2. Y que si el área 2 era mayor y el área, el área 1 era mayor y el área 2 era menor, entonces para que se cumpliera la igualdad, yo tenía entonces yo tenía que el área 1 es mayor, el área 2 es menor, y la velocidad 1 entonces tendría que ser menor y la velocidad 2 mayor. Entonces que a mayor área, menor velocidad, y que a menor área más bien tengo mayor velocidad. También yo les decía que en el caso de tuberías, aquí se me presenta que aquí voy a tener mayor presión y aquí voy a tener menor presión. ¿Esto por qué? Bueno, tal vez para que no se confundan, uno en lo que es sólidos y estática está acostumbrado a ver que la presión es directamente proporcional al área de aplicación. O sea, yo puedo tener una misma fuerza, o sea, una fuerza con una magnitud de 1000 newton, por ejemplo, que si lo aplico en una área de 1 centímetro cuadrado y esa misma fuerza la aplico en un área de 100 centímetros cuadrados, pues al final de cuentas la presión va a ser mayor en el área menor. Entonces uno está acostumbrado a conectar esa menor área con una mayor presión. Pero en el caso de tuberías, lo que varía es que es por la velocidad. O sea, si yo aumento la velocidad dentro de la tubería, aunque tenga una área menor, la presión va a disminuir. Porque esa, esa velocidad me va a producir ese efecto, ¿verdad? Que disminuya la presión. Entonces, acordarse que en caso de tuberías, si tengo una mayor área, voy a tener una mayor presión. Si reduzco esa área, voy a tener mayor velocidad, pero la presión va a disminuir. Después teníamos lo que era el Bernoulli, ¿verdad? Que el Bernoulli, yo les decía a ustedes que tenemos, por ejemplo, lo que es la energía por la presión del fluido. Tenemos lo que es la energía cinética, que es por la velocidad del fluido, y la energía por la energía potencial, ¿verdad? Por la altura del fluido. ¿Ok? Nosotros medíamos lo que era caudales con tubo de Venturi. Entonces yo les decía que cuando un fluido que circula por el interior de un conducto cerrado pasa por un estrechamiento, o sea, dicho conducto, su velocidad va a aumentar y su presión va a disminuir. El fenómeno es conocido como el efecto Venturi, esto por ser el nombre, bueno, del físico italiano que verificó la existencia
A partir del conocimiento del efecto descrito por Venturi, se desarrolló el tubo con el mismo nombre, que es un aparato que permite medir la velocidad y el caudal de un fluido, esto partiendo de la diferencia de presiones entre dos puntos del conducto. También yo les comentaba que se daba algo que se llamaba el efecto Venturi, y el efecto Venturi consiste en un fenómeno en el que un fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado disminuye su presión cuando aumenta la velocidad al pasar por una zona de sección menor. En ciertas condiciones, cuando el aumento de velocidad es muy grande, se llegan a producir grandes diferencias de presiones, y entonces si en este punto del conducto se introduce el extremo de otro conducto, se produce una aspiración del fluido de este conducto, que se mezclará con el que circula por el primer conducto. Este efecto fue demostrado en 1797, recibiendo el nombre, ¿verdad?, de el físico italiano de Giovanni Battista Venturi, por eso es que se llama el efecto Venturi. ¿Cómo íbamos a calcular el caudal? Bueno, era con esta ecuacióncita que tenemos aquí. Entonces yo les decía a ustedes que, por ejemplo, era el coeficiente de descarga o de gasto de un tubo Venturi multiplicado por el área 2 por 1 sobre 1, bueno, la raíz de 1 menos el área 2 sobre el área 1, esto a la 2, multiplicado por la raíz de 2 veces la gravedad por la diferencia de presiones entre el peso específico. Y así podemos calcular el caudal que está pasando por esa tubería de Venturi. Bueno, yo les decía que se podía aplicar un Bernoulli, ¿verdad?, dentro de esa tubería, y entonces así podíamos determinar lo que eran las pérdidas que teníamos de carga. También teníamos lo que era placa de orificio, ¿verdad?, que entonces yo les decía que también se podía medir caudal con una placa de orificio. Una placa de orificio, ¿verdad?, era dentro de una tubería. Yo pongo una placa más comúnmente de metal donde se reduce la sección en la tubería, y entonces cuando el fluido pasa por esa reducción me produce o sea, aquí tengo mayor presión antes de y después tengo una menor presión. Esa diferencia de presiones yo la puedo aplicar en esta fórmula, ¿verdad?, que es esa diferencia de presiones, y así puedo determinar cuánto caudal está pasando por esa tubería. Ok. En el examen de esta parte, bueno, de Venturi, entonces obviamente lo que va a salir es, en el examen va a salir, bueno, un poquito de los conceptos, ¿verdad? ¿Qué es el efecto Venturi? ¿Qué es el tubo de Venturi? Placa de orificio, ¿para qué se utiliza? Y dentro de los cálculos, pues tal vez sea calcular algún caudal, ¿verdad?, utilizando la fórmula. Es como, es muy simple, es lo que puede salir en el examen. Recordar que el examen, tiempo definido todavía no, porque bueno, eso va a depender de las preguntas que tenga y va a depender de la complejidad de las preguntas. Pero lo que sí es que el examen no puede, o sea, el examen es secuencial, o sea, no pueden devolverse en las preguntas. O sea, una vez que van avanzando cada pregunta, ya no pueden devolverse. No pueden ver la respuesta correcta hasta que no finalice todo el intento, o sea, todos los compañeros. Y el examen tiene un banco de preguntas muy amplio. O sea, muy improbable que a dos estudiantes les salgan las mismas preguntas. Puede que les salga una u otra, pero no todas, ¿verdad? Entonces, eh, por aquello, hay preguntas que son muy parecidas, pero van a tener respuestas diferentes. Y entonces, y para evitar ahí situaciones, ya ustedes saben que en caso de plagio, pues eso significa la anulación total del examen, y aparte de eso, pues hasta un castigo, ¿verdad?, por parte de la universidad. Entonces, para evitar esas situaciones. Ok, vamos a ver qué es el otro tema que tenemos.
El otro tema que tenemos es lo que llamamos pérdidas de carga dentro de las tuberías. Pérdida de carga. Okay, vamos a compartirlo. Dice que las pérdidas de carga, bueno, lo que veíamos era lo principal, ¿verdad? Que era el SR de una tubería, y yo les decía que el SR es o sea, la relación que hay entre el diámetro nominal de la tubería y el espesor de la tubería, ¿ok? Entonces el SR es generalmente, bueno, ustedes ven ahí la formulita, que es el diámetro nominal de la tubería entre el espesor nominal de la pared de la tubería. A esa relación es la que se le conoce como SR. Entonces tenemos que SR amplios, o sea, tenemos tuberías con pared muy delgada o con pared muy gruesa. Pues que al final de cuentas yo les explicaba que, por ejemplo, entonces yo puedo tener una tubería de media pulgada, y esta tubería, entonces el diámetro nominal, o sea, esa media pulgada lo están midiendo de aquí a aquí, ¿ok? Puede ser que sea de pared delgada la tubería, y entonces el diámetro interno va a ser más grande, o puede ser que sea de pared gruesa, y entonces al final de cuentas este diámetro interno va a ser mucho más pequeño. Entonces yo les dije a ustedes que cuando uno va a diseñar se utiliza el diámetro interno, o sea, siempre que va a hacer un cálculo utilicen el diámetro interno de la tubería. En el caso del laboratorio no lo utilizamos porque es algo muy pequeño, es demostrativo, y en sí las tuberías que tenemos ahí no estoy muy seguro de qué tipo de SR tiene. Habría que ver si tiene la inscripción alguna tubería, pero cuesta mucho porque esas tuberías son muy viejas. Entonces yo les decía, bueno, utilicen el diámetro nominal, pero ya saben que cuando van a hacer un cálculo hidráulico siempre tienen que utilizar el diámetro interno. Teníamos que, por ejemplo, que el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias de Costa Rica dice que para evitar pérdidas excesivas de carga, entonces recomienda utilizar esta expresión, ¿verdad? Que velocidad va a ser igual a 10 veces la raíz del diámetro interno. Ok, se recomienda que la velocidad no sea más de 2 metros por segundo, esto porque me va a producir pérdidas muy excesivas de carga. Entonces dice que si la velocidad ronda los 2 metros por segundo, la pérdida va a ser aproximadamente entre 10 y 20 centímetros columna de agua por metro lineal de tubería. Dice que la presión de diseño, o sea, el Código de Instalaciones Hidráulicas me dan ciertas presiones recomendadas, y dice que la presión mínima en los nodos del sistema de distribución deberá permitir el funcionamiento adecuado de las piezas sanitarias correspondientes. En ningún caso la presión a la entrada de las piezas sanitarias será menor de 2 metros de columna de agua, y si la presión máxima en los puntos de alimentación de las piezas sanitarias es mayor a 40 metros de columna de agua, el sistema deberá dividirse en zonas de presión o instalar válvulas reductoras de presión. Dice que la presión de servicio después del medidor deberá ser mayor a 10 metros columna de agua. Yo les explicaba que ahí vienen tablitas, ¿verdad? Donde me dice a mí, por ejemplo, qué tipo de pieza sanitaria tengo, y la presión recomendada que debería de tener.
Tenemos dos tipos de pérdida de carga. Tenemos lo que es la pérdida longitudinal o pérdidas por fricción. Dice que la pérdida de carga de una tubería o canal es la pérdida de presión que se produce en un fluido debido a la fricción de las partículas del fluido entre sí y contra las paredes de la tubería que las conduce. Y las pérdidas locales o accidentales, dice que es cualquier obstáculo en la tubería cambia la dirección de la corriente total o parcialmente produciendo una pérdida de presión. Como los accesorios son siempre iguales, independientemente del material que se use, mediante comprobaciones prácticas, se pueden establecer correlaciones que relacionen el diámetro de un accesorio con la pérdida de carga que produce, independientemente del material. O sea, ustedes pueden ver que cuando ustedes van a buscar lo que es el factor K, bueno, ahorita lo vemos, para calcular las pérdidas locales, ese factor K no va ligado a lo que es el material en sí de la tubería, sino al tipo de al tipo de accesorio que es y el diámetro que tiene, más que todo. Pues veíamos que las pérdidas de carga por fricción se calculaba con la formulita de Darcy-Weisbach, que teníamos que la pérdida de carga entre la longitud de la tubería va a ser igual al factor de fricción Darcy entre el diámetro de la tubería o la velocidad a la 2 entre 2G. Luego tenemos que, para calcular ese factor de fricción Darcy, tenemos que calcular el número de Reynolds, y el número de Reynolds para una tubería circular llena, el número de Reynolds está dado por esta expresión, ¿verdad? Que es densidad del fluido por la velocidad que lleva el fluido dentro de la tubería por el diámetro de la tubería dividido entre la viscosidad absoluta del fluido. Ahora, dentro de los cálculos, ustedes me van a decir en el examen que utilizan, si diámetro interno o diámetro externo. Yo se los voy a indicar, dependiendo del ejercicio, entonces les voy a indicar qué tipo de diámetro tienen que utilizar. Ahora, toda la información que ustedes van a necesitar para realizar los cálculos, yo se las voy a dar, obviamente dentro del examen, fórmulas y eso sí no, pero toda la información que sí necesitan para aplicar las fórmulas, ahí la van a tener. Y que una vez que yo determinaba el número de Reynolds, entonces si era menor a 2300, estábamos hablando de un régimen laminar, que entonces el número de Reynolds está dado por, el factor de fricción Darcy, si el número de Reynolds es menor a 2300, el laminar, y está dado por 64 entre el número de Reynolds, y que si por el contrario el número de Reynolds estaba siendo mayor a 4000, entonces este factor de fricción está dado por 1 sobre la raíz del factor de fricción Darcy, y esto va a ser igual a menos 1.8 por el logaritmo de 6.90 el número de Reynolds más la rugosidad relativa entre 3.7 a la 1.11. ¿Okay? Calculábamos las pérdidas locales, yo les decía con esta formulita, donde es un factor K dado multiplicado por velocidad a la 2 entre 2G, y así puedo determinar entonces cuánta pérdida de presión está provocándome un accesorio. Bueno, yo les daba que hay ciertas tablas, ¿verdad? Con esos factores K, la utilización de nomogramas. Esto era para realizar algo que se llama longitud de tubería equivalente. Ok, en el caso del examen, que es posiblemente lo que salga, bueno, aparte de los conceptos, también es posible que tengamos ahí cálculos de pérdidas, tanto locales como por fricción, donde va a tener que calcular algún factor de fricción Darcy, donde va a tener que calcular algún número de Reynolds. Y esta partecita de longitud de tubería equivalente, puede ser que salga, ¿verdad? Hay alguna transformación, ¿verdad? De algún accesorio. No creo que salga en sí muy, porque
como el examen va a ser virtual, pues ustedes, bueno, va a estar un poco difícil, pero sí por lo menos para qué se utiliza esto de longitud de tubería equivalente. Recordar que eh, yo se los expliqué en clase, que es cuando yo no encuentro ese factor K, ¿verdad? Para poder determinar la pérdida que me produce un accesorio. Entonces yo transformaba ese accesorio en una longitud de tubería de un diámetro, ¿verdad? De algún diámetro que me produzca la misma pérdida que me producía ese accesorio. Entonces es transformar el accesorio en una longitud de tubería equivalente que me produzca la misma pérdida de carga. ¿Ok? Y bueno, eso es lo que tenemos por esta parte. Nos falta solo un tema más, que es el de bombas. Entonces nos falta solo el temita, bueno, el que bombas, recordar que el examen no es solo hasta bombas, ¿verdad? Sino que también entra la parte de canales, pero la parte de canales, como la vemos en semanas más avanzadas, entonces no está dentro de este repaso, pero sí va incluido dentro del examen. Entonces el repaso es hasta semana, bueno, hasta bombas, ¿verdad? Pero canales sí entran en el examen, solo que esas materias sí la vamos a ver, pues ya, bueno, llegando muy al examen. Entonces el repaso abarca hasta bombas y lo que es canales lo vamos a ver, bueno, ahí en vivo y a todo color, ¿verdad? En lecciones, pero sí entra en el examen. Entonces tenemos esta unidad que es la unidad número, bueno, la penúltima unidad más bien. Tenemos bombas, que es una bomba. Yo les explicaba que una bomba hidráulica o bomba de agua es una máquina generadora que transforma la energía con la que es accionada en energía del fluido incompresible que se mueve. El fluido incompresible puede ser líquido, una mezcla de líquidos y hasta sólidos como puede ser el concreto antes de fraguar o pasta de papel. Entonces yo les decía que la bomba, por ejemplo, toma la energía eléctrica, esa energía eléctrica la transforma en energía de fluido, o sea, en presión y en velocidad. Teníamos diferentes tipos de bomba. Yo les explicaba, por ejemplo, que la bomba centrífuga es la que más se utiliza en el caso de agua, ¿verdad? Como para lo que es bombeo de agua. Hay bombas como por ejemplo la peristáltica, que es la que se utiliza muy común, tal vez bombeo de algún tipo de sólidos, de lodos, de plantas de tratamiento. Tenemos la bomba de ariete, que la bomba de ariete no utiliza ningún tipo de energía. Bueno, sí utiliza energía en el sentido de que ella utiliza la energía cinética que tiene el fluido para producir un golpe de ariete y por ende entonces producir presión, pero no energía eléctrica ni de combustión ni de solar, ¿verdad? Sino que ella lo que va produciendo es un golpe de ariete que me va aumentando la presión y entonces, bueno, se utiliza ese fenómeno. Yo les decía que la bomba centrífuga es un tipo de bomba hidráulica que transforma la energía mecánica de un impulsor rotatorio llamado rodete en energía cinética y potencial, bueno, requeridas. El fluido entra por el centro del rodete, que dispone de unos álabes para conducir el fluido y por efecto de la fuerza centrífuga es impulsado hacia el exterior donde es recogido por la carcasa o cuerpo de la bomba que por el contorno de su forma lo conduce hacia las tubuladuras de salida o hacia el siguiente rodete. O sea, yo les explicaba que en pocas palabras, bueno, sí, lo que hace es el fluido entra a la bomba tiene adentro como un tipo de tambor que está girando a muy alta velocidad. Este tambor tiene ahí un tipo como de uñas, de pestañas, donde el agua llega,
el tambor expulsa el agua, obviamente por su fuerza centrífuga, pega contra la carcasa de la bomba, o sea, contra el cascarón de la bomba, y este está hecho para que entonces esa agua donde pega ahí salga por, bueno, haga la redundancia, por la tubería de salida. ¿Okay? Entonces, así es como funciona una bomba centrífuga. Que las bombas tienen cierto comportamiento, donde este comportamiento a veces se define por algo que nosotros llamamos curvas características. El comportamiento de una bomba puede resumirse en una serie de curvas llamadas curvas características. Estas se construyen con la finalidad de conocer el rango de funcionamiento eficiente de la bomba. En esta gráfica es posible observar la variación de la carga de presión dada por la bomba respecto al caudal y la eficiencia de cualquier combinación de caudal y carga de presión. Las variables que tenemos, por ejemplo, es la potencia hidráulica. Esta es la potencia con la que el impulsor de la bomba transfiere el agua cuando gira a una velocidad determinada. La potencia eléctrica es la velocidad a la que se consume la energía. Y la eficiencia que se utiliza para denotar el coeficiente de la potencia transmitida por la bomba al fluido entre la potencia suministrada por la bomba. Debido a las pérdidas de energía ocasionadas por la fricción mecánica en los componentes de la bomba, la fricción del fluido en la misma y la excesiva turbulencia del fluido que se forma en ella, no toda la potencia suministrada a la bomba es transmitida al fluido. O sea, la eficiencia nunca va a ser del 100%. Siempre vamos a tener alguna pérdida. Entonces las bombas no funcionan al 100%. Y yo les decía que para el laboratorio, entonces lo que se utilizaba era, bueno, entonces nosotros teníamos que la pérdida de carga, la presión de salida, o sea, la presión de impulsión era esta, que en el caso de la bomba que teníamos en laboratorio no íbamos a tomar en cuenta esto, sino que tomábamos de que la presión que estaba dando la bomba directamente es la presión de impulsión. Esto por cuanto la bomba está o sea, está directamente casi que en lo que es el reservorio de agua. Teníamos que la potencia eléctrica era igual a voltaje por amperaje y que la potencia hidráulica, la potencia eléctrica era voltaje por amperaje, estaba por watts, y que la potencia hidráulica está dada por el peso específico, por el caudal, por la altura de carga. Ahora sí, por aquello, entonces, acordase que un watts es igual a kilogramo por metro a la 2 entre segundo a la 3. ¿Ok? Y un joule es igual a kilogramo por metro a la 2 entre segundo al cuadrado. Entonces, a veces también dicen que un watts, a veces dicen que un watts, bueno, a veces dicen no, o sea, a veces está dado que un watts es igual a un joule entre segundo. Por eso es que queda, al final de cuentas, que un watt es kilogramo metro cuadrado sobre segundo a la 2. Si ustedes calculan bien, por ejemplo, la potencia hidráulica les va a dar en watts y la eficiencia va a ser adimensional porque es un porcentaje. Luego, si ustedes multiplican también
voltaje por amperaje, van a ver que al final de cuentas también les va a dar en watts. Ok, entonces para el examen, ¿qué van a tener que hacer ustedes en esta parte? Bueno, entonces muy posiblemente, obviamente vienen conceptos, o sea, que es una bomba, cómo funciona una bomba, tipos de bomba, y luego algún posible cálculo. Ahora, o sea, de ahí puede ser que se haya que calcular una potencia eléctrica, una potencia hidráulica, calcular alguna eficiencia de una bomba, así posiblemente, ¿verdad? Es importante que tengan en cuenta entonces esto de las unidades, ¿verdad? Que es muy importante. Ok, entonces ese es como el repaso general, ¿verdad? De lo que es la materia para el examen. Recordar que, como les digo, bueno, siguiendo en eso, es solo hasta bombas que vamos a ver en este repaso, pero la materia es todo y lo de canales. Lo de canales no está dentro del repaso porque, bueno, el repaso lo estamos haciendo en esta semana, pero lo de canales sí entra, nada más que eso, bueno, pues lo vamos a ver ahí dentro de clase. También recordarles que el examen es entonces semana 13, domingo de semana 13, ¿verdad? Se va a estar habilitando desde las 00 hasta las 23:59. ¿Y qué más? Bueno, sí, eso. Estudien bastante las presentaciones, los conceptos que yo he explicado durante la clase. Muy comúnmente veo que yo a veces estoy explicando y las personas están ahí hablando o están viendo el teléfono. Yo no soy como de regañarlos mucho. A veces ya cuando es mucho, sí, ahí los dejo, pero es que al final de cuentas los que se hacen el daño son ustedes mismos porque no ponen atención, ¿verdad? Entonces, si pusieron buena atención durante mis explicaciones, entonces pues, van a estar bien preparados para el examen. El examen va a tener un tiempo prudente, o sea, no es que los voy a poner a hacer cálculos y que se va a cerrar. No tienen que tomarle foto a nada ni subir nada, sino que el examen va a ser directamente ustedes, calculan, ven la respuesta y ya la marcan ahí en el examen y listo. ¿Qué más? Creo que esas son las instrucciones. Recuerden que una vez que terminan de ver este video, ya durante todo el día, o sea, durante todo el día que les corresponde la lección número 11, va a estar habilitado un pequeño cuestionario, son 3, 4 preguntas, donde con eso hacemos constar de que sí vieron el video. Ahora sí, como parte de, de esa comprobación, entonces van a ser 3 preguntas de la materia que yo expliqué y y también al final del, de la, o sea, del cuestionario, este, ustedes van a tener que marcar un número. O sea, dentro de las preguntas del cuestionario van a tener que marcar un número. Ese número va a ser 23. ¿Ok? Entonces ahí cuando les salga dentro del cuestionario en las preguntas diga, bueno, ¿cuál número tienen que marcar? Es el 23. ¿Esto por qué? Porque así me aseguro que están viendo todo el video, ¿verdad? Recuerden que ese cuestionario forma como parte de la asistencia. Este video tiene una duración apenas de 1 hora y 5 minutos. Es la lección de semana 11. Entonces, con eso ya ustedes tienen el repaso para lo que es el examen y entonces de muchos éxitos, ¿verdad? Bueno, esto apenas está en semana 11, todavía tenemos que ver en semana 12 y 13. Entonces ahí nos veremos, muchachos. Muchas gracias y nos vemos.